Migrar no siempre significa moverse. A veces es esperar, cuidar, resistir o reinventarse en el camino. Entretejiendo Caminos, Voces Migrantes es un espacio creado por estudiantes de la Freie Universität Berlin para pensar la experiencia migratoria latinoamericana desde Berlín, poniendo en el centro el género, el cuerpo y las luchas cotidianas. Desde distintas voces y territorios, desde el cuidado colectivo hasta el lenguaje que nos habita, exploramos cómo se vive la inmovilidad y cómo, incluso en contextos de control y violencia, se crea comunidad y resistencia. Bienvenidos. Esther Andradi es mujer, escritora, latinoamericana, periodista y migrante. Caminando y escribiendo, ha publicado muchos libros sobre el movimiento de los cuerpos y las palabras. En este pueblo no había televisión, ni radio, ni nada, y tampoco libros. Era un pueblo muy pequeño, y yo nací en el campo. Llegué al pueblo recién con 7 años. A partir de ese cruce entre escritura y desplazamientos, y después de haber realizado un curso de escritura creativa con Esther en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, quisimos investigar más a fondo la relación entre el lenguaje y la migración. Para comprender esa relación, hemos vuelto al inicio de su biografía. Su historia migratoria comenzó en un pueblo llamado Ataliva. Allí convivió con la presencia y la memoria de los inmigrantes que en los siglos XIX y XX se dirigieron a países de América del Sur en busca de una vida mejor. En ese contexto se formó la familia paterna de Esther, un abuelo árabe que se casó con una italiana. En la casa de mi papá se hablaba piemontés. Imagínense lo que es esto. Y en el pueblo donde vivían se llamaba Nuevo Torino. En su infancia, Esther veía a su abuelo en una especie de exilio interno. En su casa, todos hablaban piamontés y su abuelo no hablaba su lengua materna con nadie. Así empezó a pensar en la importancia de su propia lengua. Lo que yo siempre lamento muchísimo, y creo que el deseo de mantener mi lengua, seguir escribiendo en mi lengua materna, creo que tiene que ver con él. Creo que es un diálogo que sigo manteniendo con él, ¿no? El diálogo que nunca tuvimos en el idioma suyo, porque no era posible. Él nunca habló en su idioma con nosotros, ni con su familia. Él se casó con una piemontesa. Imagínense, una piemontesa en el campo argentino en los años del siglo pasado, 1915, creo que se casaron, 1916. Entonces era una especie de exilio interno para mí muy fuerte, poderosísimo. Todo eso formaba parte de mi lengua materna. Entonces yo necesitaba proteger eso. Era mi tesoro, eso es. A mediados de la década del 70, Argentina atravesaba un periodo creciente de violencia política y represión estatal. Antes del golpe militar de 1976, actuaban organizaciones paraestatales como la AAA, responsables de amenazas, secuestros y asesinatos de militantes políticos, estudiantes e intelectuales. En este contexto se produjo el primer exilio de Esther. En julio de 1975, con 25 años recién cumplidos y $143 en el bolsillo, se exilió en Perú. En la lengua de viaje, su libro de ensayos, publicado en 2023, afirma que no era perseguida directamente, pero que formaba parte de un amplio colectivo de jóvenes políticamente comprometidos
que deseaban una transformación social. Este viaje retoma un recorrido familiar previo, el de su abuelo, que 70 años antes había huido de la guerra y de la muerte en su país de origen. Esther llega a Lima sin conocer a nadie. En la redacción del diario Última Hora, donde había ido a pedir trabajo, conocerá a Ana María Portugal, una figura central en su vida personal e intelectual y con quien escribirá el libro Ser mujer en el Perú. Salí a Perú primero porque no quería irme lejos. Digo, no quiero irme lejos. O sea, los abuelos habían llegado tan lejos, yo quería quedarme de cerca. Por eso me fui al Perú, no me fui a España, que en aquel momento mucha gente argentina se va a España. Y bueno, pero así fue. O sea, ahora soy una migrante sin haber pensado siquiera qué significaba migrar. A lo largo de su vida, Esther ha conocido muchos aspectos de la experiencia subjetiva de ser migrante. Para comprenderlo, es importante tener en cuenta que la formación de la identidad de cualquier persona está invariablemente vinculada a su entorno. Nuestro entorno, más allá de las cuestiones personales y las peculiaridades locales, está constituido por una identidad nacional común. Las culturas étnicas, sociales, lingüísticas y nacionales construyen aspectos fundamentales de nuestra identidad individual y, por lo tanto, de la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede cuando ponemos en movimiento estas identidades? ¿Qué sucede cuando el centro de referencia se expande y surgen otros nuevos? Se produce una traducción referencial. Los individuos traducidos se ven obligados a negociar su identidad y a reconstruirse con los nuevos referentes. ¿Qué es un argentino? ¿Qué es el argentino? No sé, el argentino rosalino, el argentino porteño, el argentino mendocino, son todas diferentes posibilidades, ¿no? La migración desplaza la lengua y la identidad, pero también intensifica la relación con la palabra. Para Esther, es necesario proteger su lengua materna, su tesoro, en sus propios términos. En su ficción, Esther aborda, entre otras muchas cosas, la propia palabra como tema de su escritura, la palabra que pasa por un proceso de adaptación y reajuste. En Berlín, al conectar con otros hispanohablantes, Esther afirma que la lengua se multiplica y así revela una de sus mayores riquezas, la de permanecer viva en movimiento. Escribir para mi hijo. Escribir no te puedo explicar, es como respirar. Es como respirar, porque si no respiro no vivo. Y no quiero exagerar, no quiero dramatizar con esto, pero realmente hay dolores, hay experiencias, hay vidas que no puedo dejar de escribirlas. Su migración a Alemania supuso un punto de inflexión en su trayectoria personal y literaria. Esther se mudó a Berlín desde Perú en 1983. En aquel entonces, la ciudad era muy distinta a la actual, ya que aún se encontraba dividida en Berlín Oriental y Berlín Occidental. Esther se instaló en Berlín Occidental, donde el español tenía escasa presencia y las mujeres latinoamericanas eran percibidas como exóticas. Su experiencia migratoria incidió directamente en su relación con la lengua y la escritura. En muchos de sus textos reflexiona sobre la migración, la pertenencia y el uso de su lengua materna en un contexto bilingüe. En su libro La lengua de viaje, Esther se pregunta:
¿Cómo dialogar con alguien que se despierta en alemán y sueña en español? Nosotras nos preguntamos, ¿cómo se escribe desde la distancia y el desarraigo? Pues yo lo escribía pensando en allá, no en acá. Lo escribía pensando en contarles lo que yo estaba viviendo. Esta tensión entre el aquí y el allá redefine no solo lo que se escribe, sino desde dónde se narra. La escritura se convierte en el territorio donde Esther negocia su identidad, una identidad que deja de ser única para volverse múltiple. En la lengua de viaje, ella se pregunta sobre este proceso y sobre el destino incierto de sus palabras. ¿Para quién escribir? ¿Qué escribir? Sin saber dónde, hacia dónde van las palabras. Se dice que el escritor, la escritora, escribe para sí, y es verdad. Pero ¿quién es ese sí? ¿Cuál es la identidad de ese sí? ¿Es una o son múltiples? Así lo vive y lo cuenta Esther. Sí, que es una escritura marcada por los pasos, ¿no? Cada paso es algo que vas haciendo, que vas transformando, y también te vas transformando vos misma, ¿no? Esa es la cosa. Y también se transforman los que dejaste. Lo que dejaste y las personas que dejaste en el camino también se transforman ellos. Para las personas migrantes, aprender un nuevo idioma es todo un desafío. En la lengua de viaje, Esther describe su miedo a no poder comunicarse y a perder lo único que poseía, el lenguaje. Le preguntamos cómo el aprendizaje del idioma alemán cambió su escritura. Aprender otro idioma es una experiencia de vida, como tener un hijo, como amar profundamente, como perder un amor también, como perder una vida de alguien querido. En fin, son experiencias que te marcan, ¿no? Ahora, con respecto al idioma es interesantísimo eso, porque realmente yo creo que todo escritor, toda escritora, siempre está pensando que vive en un mundo personal y extraño. El mundo interno, lo conocido, lo desconocido, lo nuevo, lo lejano, lo referencial, lo subjetivo. El mundo de la escritora migrante no se reduce simplemente a vivir en otro idioma, sino que implica una constante elaboración entre mundos. Es un puente que se establece entre múltiples lenguajes. Todas las referencias de ese mundo particular deben traducirse ahora a otro universo de significados. Para traducir un texto, es necesario comprender cómo funcionan el sonido, la forma y las particularidades de las palabras en la lengua materna. Esto es lo que hicieron, por ejemplo, Christiane Quandt, Maria Bamberg y Ana Raquel Suter, que dieron a su texto nuevas resonancias. Le preguntamos a Esther si cree que quien traduce debe conocer de cerca la migración para poder traducir sus libros. Ella mencionó a Timo Berger, uno de los responsables de llevar su obra al alemán. Es una interesante pregunta. No se me había ocurrido, pero seguramente sería una forma muy buena de acercarse al texto también, ¿no? Tal vez con menos complicaciones. En el caso de Timo no migró a ninguna parte, pero me decía que en un momento él empezó a escuchar en su oído mi forma de hablar en alemán en estos textos, como lo escuchaba como traducido ya. Y entonces dijo, bueno, eso es una buena cosa, significa que ya encontré el tono de Esther. Las palabras viajeras de Esther abarcan distintos aspectos de la vida. Para ella, las palabras no son inocentes, sino que esconden tras de sí un universo simbólico. Esther deja claro que no son las palabras las que se traducen o se adaptan a los idiomas, sino la esencia de las cosas, que se transporta y migra a otro lugar de sentido, viajando como el viento. La escritura de Esther Andrade
nos muestra un proceso ambivalente de resistencia, negociación y recreación a través de la escritura. Y lo logré, bueno, qué sé yo, lo logré. Mi hija traduce algunos libros míos, así que estoy convencida que es una linda cosa. Estoy convencida que el idioma de alguna manera te marca. Y marca lo que quieras escribir o no. Uno es una especie de viento que anda transformando las cosas, ¿no? Que anda dando vueltas, que anda revolviendo la tierra, el viento que remolinos, eso no, son remolinos. Sí, esos somos remolinos, sí. El disco de Timoteo se lo pueden llevar solamente por 15 pesos. Este fue un episodio de Entretejiendo Caminos, Voces Migrantes, un podcast producido en el marco del seminario Inmovilidades y Género, del Máster en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios del Latin America Institute. El podcast fue financiado por el mismo instituto y por el proyecto Sister Cities in Action. Fue concebido y coordinado por Jimena Alba y Mariana Simoni y realizado en colaboración con Nachrichtenpool Latinoamérica. Agradecemos a las personas que brindaron sus voces y experiencias para enriquecer cada episodio. Muchas gracias a la banda Palo Santo por permitirnos usar su música. Gracias por escucharnos.